Le pedí a mi esposa los primeros 5 minutos de este episodio para expresar mis ideas en cuanto a lo que ocurrió esta semana que pasó, una noticia que es pública y notoria, una noticia que ha conmocionado al mundo. Yo espero que usted esté al tanto de esta noticia y que no se vaya a enterar por medio de este mensaje, porque ya sería bastante tarde, pero bueno, es la noticia del asesinato de un joven llamado Charlie Kirk, que se dedicaba a ir a las universidades y a debatir ideas con los muchachos en las universidades. Y eran ideas muy inclinadas al tema de la fe. Él era un instrumento de Dios para exponer la verdad en los campus donde se ha estado tratando de expulsar la idea de Dios de los salones. Y este muchacho estaba revolucionando el mundo de la academia, yendo a cada campus que podía y debatir con los muchachos y hablar verdades. Y eso generaba odio, por supuesto, cuando verdades como las que dice la palabra acerca del aborto, la homosexualidad, el socialismo, temas que van en contra de los principios y valores bíblicos, eran expuestos, pues obviamente que él iba a generar odio, e iba a generar resistencia. Eso se consumó esta semana pasada con su asesinato terrible, trágico, doloroso, que a mí me conmueve mucho en lo personal porque me identifico mucho con Charlie Kirk. En el año 2015 yo estaba en mi país y en mi país yo diría que yo era más un activista político que una persona religiosa y me gustaba el tema de la política y protestar, pero yo siempre veía una relación entre la política y la fe y veía cómo se estaba usando la política como un instrumento del mal, especialmente el tema del comunismo y del socialismo, quien abiertamente se oponen al concepto de Dios, abiertamente se oponen al concepto del matrimonio, de la familia, y abiertamente estaban destruyendo todas estas instituciones consagradas por Dios. Para mí era un reto estar en el ambiente político y pelear y protestar, y así lo hice, ¿no? Y eso también nos costó enemigos, resistencia, hasta que en el 2015, yo tenía 28 años, Charlie Kirk murió a los 31 años. Tuvimos un evento súper desagradable en un campamento de jóvenes que estábamos haciendo donde yo era el pastor de jóvenes y nos secuestraron y bueno, yo tuve la peor experiencia de mi vida, donde me hicieron abrir la boca y me pusieron una pistola en la boca y me dijeron que me iban a matar porque todos los cristianos eran unos falsos y eran unos mentirosos. Eso cambió mi vida para siempre. Eso hizo que el temor me hiciera huir de mi país y me llevó al exilio. Y en el exilio yo he podido madurar muchas cosas y procesar muchas cosas y ahora mirar atrás y ver cómo nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha es contra principados y potestades de maldad. Por eso me conmueve mucho el asesinato de Charlie Kirk, porque entiendo que esto no es un asesinato político, entiendo que esto no es un asesinato casual de ideas. Esto es una abierta demostración de la lucha que tenemos en contra del mal. Y el llamado que tenemos a abrir nuestra boca y expresar nuestras ideas y a expresar la única verdad que es Cristo Jesús. Así que yo he estado muy conmovido esta semana y orando mucho por la familia de Charlie Kirk, orando mucho por la maldad que se vive en este país, la locura que se vive en este país por la ausencia de Dios, el asesinato de una niña de Ucrania que sin ni siquiera hablar, solo por ser de un color, decidieron tomar su vida y asesinarla en un tren en una ciudad aquí en los Estados Unidos y un tiroteo en la ciudad de Colorado, en la ciudad de Colorado, en el estado de Colorado. Trágicas, trágicas, trágicas noticias que han ido una tras otra recordándonos que vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de oscuridad que quiere ser gobernado por las tinieblas y que nos recuerda como iglesia el llamado que tenemos a ser la luz y la sal, el llamado que tenemos de parte de Dios a ser voceros, la voz que clama en el desierto anunciando el año de la salvación.
Yo creo que el retorno de Cristo está cerca y creo que el compromiso que debemos asumir como cristianos debe ser mayor. La valentía que debemos asumir a la hora de proclamar el Evangelio debe ser con todo lo que tenemos, con todo nuestro ser. Así que aprovecho este espacio que me da esta plataforma para pedirles que por favor oren por la familia de Charlie Kirk, pedirles que por favor oren por las voces de aquellos que valientemente salen a la calle a proclamar y a defender el Evangelio, oren por la iglesia, oren por sus líderes, oren por sus hijos, oren por sus matrimonios, oren por sus familias, oren por sus vidas, pero oren desde la convicción y la certeza de que Dios está en control, de que Dios es soberano, de que hemos ganado esta batalla con Cristo Jesús y que nada ni nadie podrá detener el mensaje de salvación, las buenas nuevas del Evangelio. Nada ni nadie nos podrá callar. Así que esto, antes que asustarnos, nos enciende, nos aviva, nos apasiona y nos reta a seguir haciendo lo que tenemos que hacer como iglesia y como hijos de Dios hasta su retorno. Dar testimonio de la verdad a tiempo y fuera de tiempo, predicar las buenas nuevas de salvación y hacer cuanto podamos por salvar a aquellos que van camino a la muerte. Les envío un fuerte abrazo. Gracias por permitirme expresar mis pensamientos con ustedes y expresarles que no creo que esto haya sido un asesinato político. Voy a reiterar eso. Yo creo que esto es un tema espiritual y que nosotros estamos del lado correcto. Estamos del lado de Dios. Así que vayamos sin temor y seamos luz en medio de las tinieblas. Seamos luz y sal a todos los que están a nuestro alrededor. Que el Señor les bendiga y les guarde y ánimo, que lo mejor está por venir. Que viva Cristo. Bendiciones. Están escuchando nuestro podcast Primer Encuentro con Dios. Nuestro mayor anhelo es proveerte herramientas que te permitan comprender mejor tu fe. Y de esa forma puedas reafirmar tus convicciones y avanzar con determinación en tu camino a la eternidad. Gracias por escucharnos. Muy buenos días, familia de Primer Encuentro. Que el Señor les bendiga y les guarde. Hoy es viernes de podcast. Jazmín Villa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, buen día a todos. Muy bien, gracias a Dios y bienvenidos a nuestro podcast. Bienvenidos a nuestro podcast, señores. Gracias a Dios, estamos aquí una semana más. Una semana más. Sí. Vaya semana. ¿Ah? Semana sí, semana fuerte, pero bueno, aquí seguimos. Esta semana nos recordó por qué hacemos lo que hacemos. Así es. Y por qué estamos en estas plataformas y por qué hacemos estos videos y por qué hablamos de estos temas que pueden llegar a ser polémicos. Sí. Estamos revolucionando el concepto de la religión y la fe. Esperamos que este espacio esté siendo de bendición para sus vidas. ¿Qué nos puedes contar de la semana? ¿Cómo has estado? Bueno, aparte de todo lo que ha pasado, ¿verdad? Una semana muy difícil, muy pesada en el país, muy reflexiva, pienso yo. Porque a todos los que creemos en esto que proclamamos aquí, en este momento nos tenemos que sentir confrontados porque en cierta parte nosotros estamos haciendo lo mismo que estaba haciendo Charlie, como tú lo dijiste hace unos minutos, pero en un lugar diferente, en una plataforma diferente, ¿verdad? A lo mejor no nos exponemos tanto como él, pero sí, en cierto grado sí. Y entonces, bueno, eso lo pone a uno reflexivo. Reflexivo y apasionado. Sí, porque ver lo que le pasó a él, y él sabía. O sea, él sabía que él estaba en peligro. Se ha convertido en un mártir ahora con esto y bueno, es difícil. ¿Y cómo procesar esta pérdida? Pues haciendo lo que tenemos que hacer. Recordando que Dios pudo haber escogido a los ángeles. Dios pudo haber escogido a las aves del cielo. Cualquier parte de su creación. Para anunciar el mensaje por el cual Charlie Kirk dio su vida. Así es. Y escogió a la humanidad para que hiciéramos eso. Así es. Qué gran compromiso, qué gran responsabilidad y qué gran pasión debe haber en el corazón de la creación humana
Así es. para anunciar estas verdades, ¿no? Así es. Así que con toda la pasión y con la ayuda del Espíritu Santo, que es quien nos da la valentía, hoy estamos aquí en el episodio ¿cuál? Número 5. 5, episodio 5, Sí, número sexta 5. temporada. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Sí, así es. Gracias de nuevo por estar aquí. Gracias por apoyar este podcast, por dejar allí su comentario, su me gusta. Gracias por compartirlo, por los mensajes que nos mandan. Recibimos de verdad varios mensajes de manera privada sobre los episodios y bueno, eso nos llena de mucho ánimo de que esté siendo de edificación para ustedes esto que hacemos desde aquí con mucho cariño. Y bueno, una vez más, gracias a Dios que nos permite estar aquí sirviéndole. Gracias a Dios. Sexta temporada, conociendo la voluntad de Dios. En el episodio anterior quedamos con una pregunta en el aire. La Sí, no nos pregunta alcanzó el es, tiempo. ¿la voluntad de Dios cambia o no cambia? Ajá, eso está muy interesante. A ver, Yasmín, cuéntanos. Este tema también me confrontó. ¿Por qué te Me confrontó confronta? y me enseñó porque, ajá, uno a veces cree que sí, pero no. La verdad es que Dios no cambia y su voluntad tampoco, ¿verdad? Porque lo que ha revelado Él en su palabra es que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, ¿verdad? Eso es lo que literalmente allí dice. Pero eso se refiere a su carácter, ¿verdad? Y a lo que hablábamos en los primeros episodios, de que su voluntad para la humanidad, para su creación humana, era una sola, Ujú. que era la de ser santificados, ¿verdad? Era la de que llegáramos al conocimiento de Él, ¿verdad? Él quiere que todos sean salvos, que todos lleguemos a conocerla, a tener una relación con Él, a tener esa fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y llegar a una eternidad con Él. Ese es el propósito, esa es la voluntad de Dios para todos, ¿verdad? Entonces, eso no cambia. No va a cambiar. Eso está íntimamente ligado a quién Dios es, ¿verdad? Ujú. A su carácter, igual que cuando una persona es de cierta manera, bueno, así mismo es con Dios. La diferencia entre Dios y nosotros es que Él no cambia y nosotros sí. Y yo creo que ahí es donde se genera la duda El o conflicto. el conflicto. Por eso digo que me confronta. Porque Sí, como seres humanos siempre queremos como darle atribuciones humanas a Dios, como, claro, oye, se parece a nosotros, tiene brazos, tiene piernas. tiene ojos. Somos imagen de Dios. Entonces, si nosotros nos arrepentimos y podemos cambiar, yo creo que Dios también puede cambiar. Exactamente, eso es lo que pasa, eso que tú estás diciendo es literalmente lo que pasa, porque vemos a Dios con estos ojos humanos Ah, y creemos que Él es como nosotros. ajá. Creemos que puede arrepentirse, puede cambiar de opinión, que nosotros podemos hacer algo, hemos llegado a pensar eso, que nosotros podemos llegar a hacer algo para influir a Dios en sus decisiones. Wow. Y eso es un pensamiento incorrecto. Bueno, pero se pone interesante el tema cuando confrontas esta verdad con algunos textos de la Biblia donde parece indicar Sí, que Dios cambia de voluntad. sí, ¿Cómo podemos entonces interpretar esos textos? Si creemos y afirmamos, de hecho lo declaramos, creemos que Dios es un ser no creado. Él creó todas las cosas y por lo tanto tenemos un Dios que es perfecto. Si Dios es perfecto, no hay nada que Él pueda cambiar de sí mismo. así es. Por lo tanto, si su voluntad es perfecta, no puede mejorar, no puede empeorar, por lo tanto no cambia. Así es. La voluntad de Dios es perfecta, es buena, es agradable. Y si es Dios y es perfecto y es pleno y es todo, Él no va a cambiar, no puede mejorar. Así es. Primeramente porque Él todo lo sabe, ¿verdad? Dios es omnisciente, Dios lo conoce todo Ajá. desde el principio, ¿verdad? Porque fue el creador de todas las cosas. Él es eterno, Él es autosuficiente, ¿verdad? Todo lo sabe. Y quiere decir de que si Él pensó que había un plan bueno para Daniel el día de ayer, pero él mañana se acordó de que había uno mejor, eso quiere decir que Dios puede mejorar y que ayer era menos bueno que hoy. O que Entonces, ayer tenía menos conocimiento del que tiene hoy. exactamente, o que de ayer para hoy aprendió algo, así como tú estás diciendo. Y eso va en contra de la omnisciencia de Dios. Queremos que entiendan, que conozcan a Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros creemos que Dios puede cambiar de opinión o cambiar de voluntad, estamos afirmando indirectamente que Dios Él cambia. carece de información.
o carece de conocimiento. Si nosotros tenemos un Dios carente de algo, no es digno de ser Dios. Exactamente. Eso decía A.W. Tozer. Así es. Si tenemos un Dios que le falta algo, entonces no es Dios. Así es. El Dios al que adoramos es un Dios pleno y suficiente, eterno, todo omnisciente, omnipotente, omnipresente. Por lo tanto, Él no necesita saber nada más, no necesita saber nada menos, todo lo sabe. Así es. No cambia entonces de opinión, no cambia de voluntad. Esa es la premisa teológica, eso es lo que ha sido revelado en cuanto a Dios. Pero volvemos al punto. Entonces hay algunos ejemplos bíblicos Sí. donde parece ser... Donde parece que hay un conflicto con esto que estamos diciendo, Ajá, ¿verdad? dame un ejemplo. Pero la mayoría de los textos, ¿verdad? Cuando extraemos los textos que hablan de que Dios no cambia de Ujú. opinión. La mayoría tienen en común eso. Dios no cambia, ¿verdad? Dios no aprende nada nuevo. Por ejemplo, uno de ellos es Números 23:19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. Ya. Ahí lo está comparando con el hombre, ¿verdad? Él no es un simple mortal. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para Ni arrepentirse. miente ni cambia de parecer. Pero ¿qué pasa? Hay otros, ¿verdad? Que no son tantos como el de Números 23:19. No son tantos, pero allí están. Al ¿sí? haber uno, genera el conflicto. Exactamente. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esos textos polémicos. Y el primero que vamos a ver está en Éxodo. Ok, Éxodo, empezandito la Biblia, ya tenemos uno de esos textos polémicos. así es. Éxodo 32:14, ¿qué nos cuenta? Dice, Éxodo 32:14. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacer a su pueblo el daño que había sentenciado. Bueno, ahí está. Se calmó y desistió de hacer al pueblo el daño que había sentenciado. Vamos a darle contexto a esa historia. Moisés. Moisés estaba en el monte, en la montaña con Ajá, Dios. ajá. Estaba recibiendo las tablas con los mandamientos. Nada Fresquitas. más y nada menos. El pueblo recién salido de Egipto. Sí. Ujú. Felices por la libertad. Dios los había liberado. Así es. Qué felicidad, qué emoción. Vamos a escribirle unas tablas, unas ordenanzas, tal. Vamos a poner orden aquí. Y en 40 días que Moisés se perdió en la montaña, ya esta gente se había vuelto loca. Ya estaban pecando otra vez, entonces Dios estaba lleno de ira y quería castigar a este pueblo, pues, por lo que estaban haciendo. Y Moisés intercede por ellos y empieza a pedirle, no, pero ¿qué van a pensar los otros pueblos? Que van a empezar los Nos egipcios. sacaste para destruirnos. Ujú. ¿Y qué van a pensar de ti? Y empieza a interceder. Sí. Y dice que el Señor se calmó por Se la calmó. intercesión De Moisés. de Moisés. Sí. Entonces, ¿Yasmín cambia o no cambia Dios de parecer? Pareciera, leyendo este versículo aislado, ¿verdad? De lo que yo decía hace unos minutos, leyéndolo aisladamente parece que sí. Pero la verdad es que la palabra en el texto original, que significa desistió, o las traducciones que dicen cambio de parecer, cambio de idea, ¿verdad? Ya Tenemos las que empezar versiones a más ver, frescas. cuando queremos entender el texto, tenemos Cuando algo que... me crea conflicto, Ajá, tengo que ir a la... la regla de la hermenéutica dice, vamos a entender primero la palabra. Así es. Entonces nos vamos a ir al significado de la palabra desistió o cambió de parecer. Sí, esa palabra puede significar también que a Dios le dolió, ¿verdad? Ujú. Que Dios se sintió mal porque esto estaba pasando. Ajá, No significa solamente cambio de idea, sí. ¿sí? Lo otro, ¿verdad? Porque esto de que a Dios le dolió el corazón tal vez no se aplica en este momento, pero sí se aplica a lo que hablamos en el principio. La voluntad de Dios es que todos sean salvos, que todos lleguen a conocerle y lleguen a estar con Él. En este caso, su voluntad se sigue cumpliendo, Ya, ¿sí? Él no quería acabar con este pueblo, ya. ¿sí? Entonces, su voluntad no cambia. ¿Qué está cambiando? ¿Qué está cambiando en este caso? No. La manera en cómo se realizan las cosas. Claro, los medios. La manera, ajá. Los medios por los que Dios lleva Cumple a cabo sus planes. su voluntad. Sí, su plan perfecto. Sí. ¿Sí? Ahora, dato interesante para los que creen y argumentan con este texto. Ajá, mire, aquí dice Éxodo 32:14 que Dios cambió Que de Dios sí parecer. cambia. Mira, ¿sabes qué hizo Dios ahí? ¿Qué hizo? Yo los voy a agarrar en la bajadita. Le dijo, ahorita no voy esa es la a... versión venezolana. Dijo, tranquilo, Moisés. Bueno, Moisés, por amor a ti, fíjate, por amor a ti, que eres un hombre bueno, que está intercediendo por el pueblo y porque yo no quiero que tu fe se apague, ¿sabes? Etcétera, lo que sea. Por amor a Moisés, él decide aplacar su ira en ese momento. Pero ¿qué pasó con ese pueblo rebelde?
Bueno, la verdad es que La voluntad de Dios se cumplió. la verdad es que este pueblo pereció en el desierto. La Ah, verdad es que si usted sigue leyendo, por eso digo que no podemos agarrar el versículo con una pinza y decir, mira, mira, Dios sí cambia. cambió. No podemos hacer eso, Ajá. porque la verdad es que este pueblo, si usted lee toda la historia, pereció en el desierto. Este pueblo Ujú. ni siquiera llegó a la tierra prometida. Por supuesto que se siguieron portando mal, siguieron con su idolatría, con su mal comportamiento, con su desastre. Parece que nunca conocieron a Dios, que nunca vieron lo que Él hizo en el desierto por ellos, en Egipto. Nada. Todo se les olvidó Ujú. y nunca llegaron a esa transformación que Él quiere de los suyos. Ahora hay un ejemplo más interesante, no sé cómo lo ves tú. El ejemplo de Jonás, que lo predicamos hace poco. Ese es otro que muchos Candela, chispa y usan llama. para decir que Dios sí cambia. Bueno, el ejemplo de Jonás es que cuando Dios envía a Jonás a Nínive, una tierra malvada, una tierra de gente pagana, Depravada. Ujú. depravada, enemigas de Dios, eran enemigos de Dios, un pueblo enemigo de Dios. Y Dios manda a su profeta a que les predique para que se arrepienten y el profeta se niega, bueno, usted se conoce la historia, se va en dirección contraria, se lo traga un pez, lo vomita, él va, predica en A un día regañadientes. a regañadientes, en un día dice un mensaje bien cortico y ese mensaje fue suficiente, la gente se arrepiente, mano. Porque el mensaje de Jonás de parte de Dios, la sentencia de Dios era en 40 días esta tierra será destruida, ¿no? Arrepiéntanse, ¿no? Ujú. Y entonces la gente escuchó y dijo, Dios mío, vamos a arrepentirnos. Y el rey mandó a decretar luto para todo el mundo, duelo, se afeitan, se ponen ceniza, ta, ta, ta. A ver, y dice Jonás 3, que lo tenemos aquí, verso 9, dice el rey, ¿quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer, ojo con esto, Ujú. y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Y dice el verso 10, al ver Dios lo que hicieron, es decir, y importante la salvedad, es decir, Dios aclara, habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Entonces, si leemos esto, podemos llegar a pensar, Dios puede cambiar de parecer, así que yo lo voy a obligar a que Él me deje Yo lo voy a casarme. obligar a que él cambie de parecer. Ay, Yo le Dios voy a mío. decretar que Yo, él cambie de yo parecer. creo que si yo oro mucho, 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 yo puedo convencer a Dios que me haga millonario. Es más, le voy a ordenar. Porque aquí dice, mira, Ajá, Él cambia de parecer. Entonces yo decreto millones cayendo sobre mi casa en esta hora. Yo lo voy a convencer porque voy a orar tantas veces por eso. Y entonces, vámonos otra vez al texto para no irme muy ok, lejos. podemos cambiar el Sí, episodio rapidito no, aquí. cuidado. Entonces, el texto nos dice que Él cambió de parecer. Una vez más, si lo lees así solo, sí, pero no. Dios no cambió. El carácter de Dios no cambió. La voluntad de Dios, que es que todos lleguen a su conocimiento, Se a ser cumplió. santificados y a estar con Él, se cumplió, a ser salvos. Exactamente. ¿Sí? Entonces, si Se conocemos cumplió. a Dios, Él lo que quería era que ellos se arrepintieran y así fue. claro, si conocemos a Dios, sabemos que la voluntad de Dios era que estas personas se salvaran. No Exactamente. era condenar a estas personas. Exactamente. Entonces, el que cree que cambió de parecer no conoce a Dios, No, porque la voluntad de Dios no es que todos se vayan al infierno. sino que todos procedan al arrepentimiento. Exactamente. ¿Ve? Hay que conocer a Dios para poder comprender la Biblia. Hay que conocer a Dios para poder comprender estos textos que son mal interpretados porque se sacan del contexto teológico, es decir, se sacan del concepto que tenemos de Dios Sí. para generar dudas, Para para crear falsas doctrinas falsas también. doctrinas, Como que yo puedo hacer cambiar de a opinión a Dios. Dios. Entonces, ¿cómo oramos? ¿Qué podemos hacer? No es como oramos. O sea, hay gente que se pregunta por qué orar si Dios igual va a hacer su voluntad. Ok. Esa es una pregunta también muy común. ¿Para qué vamos a orar si Dios ya lo que él decretó eso se va a hacer? Sí, eso es verdad. Pero también es verdad que Él nos manda a orar. Ajá. Entonces, ¿para qué orar? Bueno, primero porque es un mandato, ¿verdad? Ok. Así como dice amar a Dios sobre todas las cosas, Dios me Orar sin manda cesar. orar sin cesar, ¿verdad? Orar siempre y no desmayar. Jesús lo hizo, es un ejemplo que yo tengo que seguir, ¿verdad? Y no es algo
que yo le estoy regalando a Dios, ¿verdad? Algo que yo, que O que algo Dios místico. necesite de mí. Algo místico. Yo voy a orar para que Sí. Él haga lo que yo quiero que Él haga. La oración es más para yo encontrar paz, ¿verdad? Para yo agradar a Dios, para yo pedirle que se haga su voluntad, ¿verdad? Ajá. Dios ya sabe lo que yo quiero, lo que yo necesito. Lo sabe mejor que yo, lo sabe antes de que yo se lo pida. Ok, Pero Él quiere que yo se lo diga, ¿verdad? ok. Que se lo escriba, que se lo piense, que yo vaya a Él. Tiene que existir esa relación. Entonces Él es un ya Dios cercano. yo puedo orar porque Dios me conceda mi deseo de comprarme el carro último modelo. ¿Puedo orar por eso? Si tú quieres. Obvio que puedo orar por eso. No, Pero, o sea, uno tiene que orar que se haga la voluntad de Dios. El carro no tiene nada que ver. pero La ya, voluntad de no, Dios yo se te va a voy a hacer decir en algo. tu vida. Porque Dios nos pide que oremos por todo y en todo momento. Yo no creo que esté mal que usted ore si usted quiere unas vacaciones a la China y usted de verdad desea ir y viajar o comprarse una cosa o tener algo. Mire, aunque suene muy vanidoso o aunque suene muy simplista, mire, a Dios le gusta que usted hable con Él y que le pida lo que hay en su corazón. Él conoce los deseos de su corazón y Él quiere Así que es. usted los manifieste. No quiere decir ahora que porque Dios sabe lo que yo quiero o sabe o tiene ya su plan diseñado, yo no tengo derecho a hablar con Él y expresarle O mis sea, no, anhelos. no puede haber una desconexión. No, Nuestro Dios es un Dios cercano, es un Dios claro. personal. Mire, Él tomó forma y semejanza de hombre, habitó entre nosotros Ujú, y estuvo aquí en esta tierra. Está en esta tierra. ujú. Sigue aquí. Para que podamos entender estas cosas que Sí, hoy estamos hablando, ¿verdad? sí. Pero lo que no se nos puede olvidar cuando oramos es que Él es soberano. Amén. Por eso no oramos así como estamos diciendo, decreto, declaro, Eso es importante. ordeno, Eso es importante. Dios, hazme esto así, así, así. Sí, No, sí, sí. esa no es la manera. Sí, Porque ahí estamos haciendo como que los soberanos somos nosotros. exactamente. Es al revés. Yo tengo que ir con reverencia, con respeto, en sumisión. Eso me ayuda también a someter mis pensamientos, Sí, mis peticiones, todo lo que yo quiera hablar con Él a su presencia, ¿sí? sí, Es un acto de sumisión, sí, pienso yo, sí, ¿sí? sí, sí. A yo aprender a depender de Él porque podemos llegar a sentirnos autosuficientes, soberanos, como lo acabo de decir, Ujú, y no es así. ujú. Cuando yo tengo que hablar con alguien, ser sincero, ser yo misma y además pedirle perdón, ¿verdad? Porque todos los días me equivoco y que Él conozca mi corazón es un acto de sumisión, Sí, claro, ¿sí? De que de claro. verdad mi vida está rendida a Él, Ujú. ¿sí? Tenemos muchos ejemplos en la Biblia donde podías orar y el juicio de Dios se detenía. Elías oró porque el sol se detuviera y se detenía. Sí. Eh, El o- que acabamos de leer de Jonás, ajá, se detuvo el juicio de Dios. exactamente. A esa gente le venía juicio y Entonces le tocó misericordia. Dios escucha la oración de su pueblo. Dios escucha tu clamor. Dios escucha tu petición. Así que Y responde, escucha y y responde. responden, sin lugar a dudas, Él responde. Pero evalúa lo que le estás pidiendo a Dios, porque lo que le pides a Dios demuestra lo que tú crees que necesitas. Piénsalo. No, yo creo que yo necesito un mejor trabajo. Yo creo que necesito una mejor casa. Yo creo que necesito un Un mejor mejor país donde vivir. Eh, pero ¿qué si yo te dijera que lo que más tú necesitas es la presencia de Dios manifiesta en tu vida? Así es. ¿No crees que eso cambiaría tu oración? Totalmente. ¿Eh? Si yo entiendo que lo que verdaderamente yo necesito en la vida Es a Dios. es a Dios y Sí. conocer su voluntad y vivir en su voluntad y por su voluntad y que creer que todo lo demás va a ser añadido. Hermano, usted va a cambiar su manera de orar, usted va a cambiar su manera de pensar, usted va a revolucionar el concepto que tiene en su cabeza de la religión y la fe. Así es. ¿Viste? Me gustó una frase que conseguimos en internet de John MacArthur que dice que la oración es el poder que mueve los músculos de la omnipotencia de Dios. Mira qué profundo este pensamiento. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, Dios es soberano, pero como tú lo decías hace rato, Él usa medios, ¿verdad? Para ejercer esa soberanía. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Él me necesita? No, Él no me necesita. Yo estoy dispuesta.
a trabajar para Dios, ¿verdad? Yo estoy dispuesta a ser uno de esos medios por los que Él obra aquí en la tierra. Depende de mí si yo quiero participar o no. Porque hemos caído también, no, yo no voy a orar más por tal persona porque ya, no sé, estoy hasta aquí. ¿Pero por qué? Decídete de que de verdad quieres ser parte del plan de Dios para la salvación de esa persona, por ejemplo. Y no podemos negar que Dios, que es soberano, a veces hace obras extraordinarias por medio de la intercesión. Yo he escuchado testimonios de gente que sin tener un plato de comida en la mesa, Sí, se sientan a orar sí, y a clamarle a Dios por misericordia y de pronto tuk 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 tocan la puerta y es alguien llevándole un mercado. así es. Eso Sí, es real. Yo he escuchado gente que está orando porque no tiene cómo pagar la mensualidad de su casa y de pronto alguien, alguien llega. movido por Dios, pum, viene y les deja un cheque, un dinero Así y ellos es. pueden cubrir sus necesidades. Yo creo, soy testigo El poder de la del oración. poder de la oración Sí, y como de le decía esta frase que leímos ahorita. ajá. Ujú. Entonces, hay que orar y orar por la voluntad de Dios, pero también hay que orar para presentarle a Dios todas nuestras cargas y poder descansar en Él, sabiendo que Él escucha y Él responde a nuestras oraciones, ¿no? Así es. Hemos Entonces, conocido de casos también de gente que está pasando por los momentos más tristes de su vida, pérdidas dolorosísimas. Y ellos mismos dicen que experimentan una paz inexplicable, y pero tienen un montón de gente orando por ellos. seguro que sí. Y de verdad, esto es lo que creemos. Hemos sido partícipes, hemos sido receptores de las Ujú. oraciones y los que están escuchando este mensaje, sé que también lo son porque este mensaje tiene años que se ha estado orando por esta congregación, esto que aquí se habla, esto que aquí compartimos. Y bueno, ahora se ha extendido afuera de la ciudad de donde Sí, vivimos. sí, sí. Ujú. Así que si usted está orando, em, está cumpliendo la voluntad de Dios, Así es. porque se está acercando a Él. Encontramos también una frase que me encantó que en esto que estábamos estudiando para preparar el tema, dice, Dios salva a través de la fe en Cristo, Dios santifica a través de la obediencia, Dios actúa soberanamente a través de la oración. Entonces, Amén. Dios ha ordenado los medios a través de los cuales Él lleva a cabo su soberanía. ¿Ve? Y la oración es uno de esos medios. Así es. Dios es soberano, pero Él permite que por medio de la oración nosotros podamos encontrar medios para que esa voluntad de Dios se cumpla Así es. en nuestras vidas y en las personas que están a nuestro alrededor. Así es. ¿Qué te parece? Con esto podemos ir cerrando ya el episodio. Vamos a ir cerrando entonces con palabras finales. Sigamos orando. Muchísimas gracias por escucharnos, gracias por estos minutos de su tiempo. Si este contenido le gustó, le pareció edificante, le ayudó en algo, aprendió algo, déjenos allí su comentario, su me gusta, compártalo con alguien, colóquelo en sus perfiles sociales. Y bueno, gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos, que el Señor les bendiga y les guarde. Bueno, nada, este ha sido un episodio muy cargado de emociones, pero creemos que la voluntad de Dios se está cumpliendo. Así que tengamos mucha fe, tengamos mucho ánimo y sigamos adelante con determinación en nuestro camino a la eternidad. ¡Ánimo, familia de Primer Encuentro! Bendiciones para todos.